Hola, hoy voy a hablar sobre el T-34, uno de los tanques más difíciles de documentar en video por la alta cantidad de historia operativa que tiene y la gran cantidad de mitos que existen sobre él en Internet. Es un tanque que ha sido presentado como la gran diva de la Segunda Guerra Mundial y existen muchos mitos sobre su invencibilidad. En este vídeo voy a intentar documentar el tanque tal cual es, con sus defectos y también con sus virtudes. Se trata de un documental que intento que sea único y que espero que les guste a todos ustedes. Si quieres saber todo sobre este fabuloso tanque de la Segunda Guerra Mundial, acompáñame en esta historia que voy a empezar a relatar ahora mismo. La Guerra de Invierno contra Finlandia de 1939 sería el conflicto que convencería definitivamente al alto mando soviético, pero especialmente a Stalin, de que se necesitaba un cambio en el arma blindada soviética. Al principio solo se pretendían las mejoras de los tanques ya existentes, y aunque al principio parecía que el ejército soviético lograría arrollar a la pequeña Finlandia, los hechos empezaron a demostrar todo lo contrario. La pequeña Finlandia logró resistir y una vez más los tanques T-26 y los BT soviéticos fueron neutralizados fácilmente por la infantería finlandesa utilizando cócteles Molotov como el que pueden ver. Armas que para su momento eran costosas y teóricamente efectivas eran neutralizadas con gran facilidad e incluso capturadas por los finlandeses, que después las reequipaban y utilizaban contra el enemigo. Supieron utilizar sus recursos hábilmente, lograron explotar las debilidades de estos tanques y esto fue el evento definitivo que convenció a Stalin de que se necesitaba un tanque nuevo. Y aquí es cuando surge la historia del T-34. Y aquí es cuando comienza la historia de el ingeniero creador del tanque T-34, con un diseño que sería revolucionario en el arma de tanques más adelante y que expuso una serie de innovaciones que hicieron efectivamente que el diseño en sí fuera revolucionario. El nombre de Mikhail Koshkin, ingeniero industrial, que fue el autor, diseñador de este tanque, hecho con sus propios recursos, a pesar de que se le negaron en un principio. Este ingeniero observó las deficiencias que estaban enseñando los tanques durante la Guerra Civil Española, especialmente los tanques BT, de los cuales se esperaba grandes cosas. Aunque al principio le negaron los recursos para desarrollar un tanque completamente nuevo como él pretendía, lo hizo por su propia cuenta, trabajando paralelamente en las mejoras de los tanques BT y los T-26 que él consideraba que era un trabajo completamente inútil, que ya tenían un defecto de diseño ya desde origen y que debían ser completamente reemplazados por un diseño completamente nuevo que corrigiera los fallos que ya estaban presentando desde el inicio. Es así como más adelante, ya cuando Stalin acaba convencido de que los tanques existentes no iban a cumplir las expectativas de lo que se esperaba, probar el diseño hecho por este brillante ingeniero industrial. Para el año 1934, a Mikhail se le ocurre la idea de un nuevo tanque. Y ya el alto mando soviético en 1937 le hace jefe del proyecto para ser desarrollado en la fábrica de locomotoras de Kharkiv, del que sería más adelante el primer tanque del mundo construido en una cadena de montaje para ser hecho en masa y con una serie de cambios que serían revolucionarios para el momento de su fabricación.
hasta llegar a importantes números. Especialmente diseñado para combatir en las estepas rusas. Incorporaba anchas orugas en un sistema de 5 ruedas para superar los mares de lodo o Rasputitsa, lo cual hacía que no quedara atascado en el lodo como otros tanques de la época. El sistema de orugas se montó sobre un sistema de suspensión Christie, desarrollado por Walter Christie, ingeniero norteamericano, que desarrolló este sistema tras ver los problemas que daban los tanques que entraron en combate durante la Primera Guerra Mundial. Estos tanques presentaban muchos problemas en sus orugas debido a defectos en su sistema de suspensión. Sin embargo, aunque el diseño de Christie era revolucionario, el ejército de los Estados Unidos no estaba interesado en incorporar tanques a sus fuerzas armadas en el momento en que esto se diseñó. Sin embargo, los soviéticos sí que le vieron la utilidad y especialmente nuestro amigo Mikhail le vio una especial utilidad a este sistema de suspensión que incorporó al diseño del tanque T-34, siendo uno de los primeros tanques del mundo en incorporar este sistema que después sería incorporado a otros diseños de tanques de diversos países. El diseño del tanque sustituyó el uso de la gasolina, que era común en los tanques utilizados en los años 20 y 30, por el uso del combustible diésel, menos propenso a incendiarse que la gasolina. Para ello, se incorporó un revolucionario motor diésel, el modelo B2, fabricado en la fábrica de locomotoras de Kharkiv, que fue el diseño de motor estándar para prácticamente todas las máquinas de guerra soviéticas que se construyeron a lo largo de varios años. Entre los que tenemos ahora mismo un ejemplar que era de 12 cilindros y que llevaba menos de 40 litros de combustible diésel y le daba una gran autonomía al tanque T-34 para la época, superior a los 200 kilómetros antes de tener que repostar. El motor estaba hecho en aluminio y le permitía desarrollar una potencia de entre 500 a 700 caballos de potencia, que hacían que un tanque T-34, dependiendo de las variantes que hablemos, desarrollara una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora, lo cual lo hacía un tanque superior en ese sentido a cualquiera de los que hubiera en la época, inclusive a los tanques alemanes que después en sus encuentros durante la Operación Barbarroja encontrarían en este tanque un enemigo formidable. Sin embargo, las innovaciones del diseño no se quedaron solamente en esto, sino que fueron más allá, empezando también por el blindaje. Se le dio al blindaje un diseño angular que hacía que los proyectiles rebotaran en vez de penetrar el tanque, además reforzado con un blindaje de mayor grosor y un acero de mayor calidad. Y aunque tuvo defectos como la torreta, que era muy pesada para que la tripulación pudiera salir en caso de que el tanque fuera destruido, fue el terror de la infantería y las fuerzas blindadas alemanas al inicio de la Operación Barbarroja. Y ya por último, su armamento, de inmejorable calidad para la época y superior a todo lo visto hasta el momento. Incorporaba el cañón F-34 de diseño soviético que superaba los 75 milímetros, concretamente de 76,2 milímetros. Era un cañón que podía perforar el blindaje de cualquier tanque alemán de la época hasta un rango de 900 metros con toda facilidad, junto con dos ametralladoras de 7,62 milímetros que lo convirtieron en un formidable rival para las armas blindadas alemanas de la época. Todas estas mejoras de las que estoy hablando condicionaron más adelante los diseños posteriores de tanques alemanes y que fueron después la respuesta alemana a este tanque soviético, que fueron el Panther y sobre todo al final de la guerra
el Tiger alemán, que no son objeto de este vídeo y que ya haremos otros más adelante hablando de estos formidables tanques de la Segunda Guerra Mundial también. Sin embargo, se trataba de un tanque que también tenía defectos. En sus inicios fue un tanque de diseño muy espartano, poco ergonómico, es decir, que no estaba pensado para dar comodidades a su tripulación. El blindaje al principio incluso era demasiado pesado en la torreta del tanque, sobre todo en la escotilla de entrada y salida, lo cual imposibilitaba a su tripulación escapar en caso de que el tanque fuera completamente destruido. Lo más probable era que la tripulación al principio, en los primeros modelos, muriese dentro del tanque en caso de ser alcanzado de manera efectiva. Estos defectos se intentaron paliar más adelante con diversas versiones que después fueron circulando por diversos países del mundo y es un tanque que ha sido ampliamente utilizado. Su historial operativo es tan amplio que abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2010, en el que incluso se ha visto en combate en países en vías de desarrollo, como por ejemplo en Afganistán, entre otros. Existen versiones cubanas, polacas, de diversos países que incluso pertenecieron al Pacto de Varsovia de este modelo de tanque con sus distintas variantes. Aquí hablaremos de las principales variantes desarrolladas por los soviéticos y que fueron las más vistas principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un tanque para ser producido en masa a bajo coste y entre las cosas que se prescindieron fue sobre todo en su ergonomía. Aquí podemos comprobar el interior de uno de ellos, de los primeros modelos en los que la visibilidad de la tripulación era muy limitada y se utilizaba las cajas de municiones como asientos improvisados o incluso para que el comandante del tanque pudiera maniobrar la torre. Todo esto, junto a una serie de defectos de diseño, sobre todo a nivel mecánico, le pasaron factura después en el campo de batalla. Sin embargo, el motivo por el que este tanque logró imponerse a medida que avanzaba la guerra en el campo de batalla al ejército alemán era el hecho de que era tan fácil y barato de producir que pudieron producirlo en cantidades más que suficientes para poder reponer las pérdidas en batalla que sufrieron los soviéticos a manos de los alemanes y otros ejércitos que combatieron contra este tanque en el frente oriental. Debido a los graves problemas mecánicos que estos tanques tenían, que obligaba a veces a las tripulaciones a llevar piezas de repuesto, sobre todo la transmisión para poder repararla en el campo de batalla o incluso las orugas, limitaban mucho su movilidad. Los desperfectos mecánicos hicieron que muchos de esos tanques tuvieran que ser abandonados en el campo de batalla por sus tripulaciones para salvar la vida. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo el ejército alemán consiguió neutralizar a algunos de ellos, en los que ya descubrieron después algunos puntos débiles como era el motor del tanque, la zona en la que se encuentra. Aquí podemos ver un ejemplo de esto. Los desperfectos mecánicos hacían que columnas enteras de tanques, sobre todo al principio de la Operación Barbarroja, quedaran inmovilizadas y fueran presa fácil de las fuerzas blindadas y de artillería alemanas, que llegaron a destruir columnas enteras como esta que pueden ver en las afueras de Stalingrado, en el momento de mayor apogeo de la Wehrmacht en su invasión a la Unión Soviética. La destrucción por parte de las tropas alemanas no se limitaba incluso a los tanques T-34. En ocasiones se llegaba a destruir formaciones de combinaciones de distintos blindados soviéticos, como por ejemplo en este caso que pueden ver algunos blindados T-26 o incluso algún BT. Esto ya incluso dentro de las propias ciudades. Sin embargo, un detalle poco conocido es que estos problemas mecánicos
llevaron a que las tropas alemanas llegaran a capturar gran cantidad de unidades de T-34 que después estudiaron e incluso incorporaron a sus fuerzas blindadas más adelante. Y después, buscando los defectos y debilidades del tanque, es cuando desarrollaron sus respuestas de los diseños de Panther y Tiger alemanes. Sin embargo, las capturas de tanques T-34 no se limitaron solamente a las fuerzas alemanas. En ocasiones, las tropas de Finlandia y más adelante, durante la guerra de Corea, las de los Estados Unidos llegarían a capturar ejemplares de modelos de T-34 que quedaron inutilizados por desperfectos mecánicos ocurridos en el campo de batalla. Aquí podemos contemplar cómo las tropas norteamericanas en Corea capturan un ejemplar de los que estamos hablando. Para paliar todas estas deficiencias y capturas, se realizaron distintas versiones que intentaron corregir los defectos de fabricación inicial. Tenemos en principio 4 modelos principales de T-34 que se fabricaron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, desde 1940 hasta 1943, en los que hay un cambio de el peso en tonelaje y en la cantidad de munición que podían llevar cada uno de ellos. Viendo que, por ejemplo, el modelo original, el T-34 de 1940, llevaba en cantidad de munición alrededor de 76 proyectiles. Tenía capacidad para esto, aumentándosele después a 77 en 1941 y acabar después con el modelo del año 1943 que en principio podía llevar hasta 100 proyectiles en su interior. Se aumentó también la capacidad de combustible desde las 460 litros de diésel a los 790 litros. La cantidad de kilómetros que podía recorrer también llegó a ser aumentada hasta los 450 kilómetros teóricos, aunque esto después fue modificándose con el tiempo. A partir de ahí vemos que hay un salto al T-43 en el que prácticamente el armamento incluso se mantiene, también la capacidad en combustibles, en las cargas de munición igualmente, hasta que vemos un gran cambio con el T-34-85, que es un tanque que cambia el armamento principal de el cañón de 76,2 milímetros que estaba montado en el diseño original al de los 85 milímetros posterior, ya en las últimas versiones que se fabricaron de este modelo de tanque. En cuanto a la vida operativa que tuvieron, fue bastante amplia en general. Existen versiones, como ya dije anteriormente, en muchos países del mundo, distintos modelos fabricados en países del Pacto de Varsovia bajo licencia. Hubo licencias de exportación de estos modelos de tanques y fue sin duda uno de los diseños más exitosos de tanques y que condicionó los diseños posteriores del arma blindada después. Y esto ha sido todo sobre el T-34, uno de los tanques más revolucionarios y conocidos de la historia. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.